A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 17 dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Dándole gracias. Este lo vamos a poner para acá y este lo agarra usted. Así que estamos acá, Padre Celestial, y como siempre te decimos gracias, Padre Celestial, por este día. Por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Y envíanos el Consolador. Envíanos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, con el himno de Aleluya vamos a estar compartiendo la respuesta de la palabra de nuestro Señor. Lo vamos a dejar que el bebito juegue, por favor. La palabra del Señor nos dice, queridos hermanos, como respuesta en esta consigna, cuando una persona tropieza, vemos la respuesta base y luego hay otras confirmaciones. En Juan capítulo 11, versículos 9 al 10 dice: respondiendo Yeshua Jesús, dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Es palabra del Señor, y ya que estamos muchos, le damos la gloria a su bendita palabra. Ahí está todo preparado, queridos hermanos. Y acá vamos a ver un tema que está bastante interesante. Présteme, querido. Vamos a ver un tema que está bastante interesante, en donde nosotros, tome, querida, en donde todos nosotros que estamos acá vamos a estar compartiendo. Sí, me gustaría que el bebito esté jugando, amor, así te puedas concentrar en... le pedimos disculpas a la gente por el desorden. Pasa que lo tenemos que tener al bebito acá con nosotros porque hace sus travesuras si no está con nosotros. Vemos que la palabra de nuestro Señor y Salvador nos da una respuesta, y la respuesta que nos está dando, queridos, está relacionado con una persona que tropieza. Una persona que tropieza está relacionado con cualquier tipo de personas, cristianos y no cristianos. Pero el tema es que una persona que no está en la luz de repente tropieza, y es entendible. Es como que alguien camine en una oscuridad sin tener luz a sus pies. Pero nosotros que tenemos la luz de Cristo, ya si tropezamos es ¿por qué? Porque queremos. Es porque todavía hay oscuridad en nosotros, ¿verdad? Porque el título de la enseñanza, usted se va a quedar con la consigna y usted la base, querida. Sí. El título de la enseñanza, para que sepan de qué se trata, va acompañado con este título. Decimos todos juntos: que tu tropiezo no sea una caída. Esa sería, que tu tropiezo no sea una caída. Entonces, cuando una persona tropieza, vemos que Juan 11:10 dice, lo vamos a usar como base a Juan 11, versículo 10, dice:
pero el que anda de noche tropieza. Pero el que anda de noche tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Porque no hay luz en él. Mi querida esposa, primeramente le voy a pedir que vaya a Marcos capítulo 9. ¿Qué tengo que ver primeramente? ¿Qué tengo que sentir o escuchar primeramente? Primeramente, tengo que saber qué significa la palabra tropieza. ¿Qué significa esa palabra tropieza? Y la palabra tropieza, si ustedes quieren investigar a través de las redes sociales como los Google, que ahí hay muchas respuestas en todas las áreas, hay libros también en donde y hay diccionarios. Acá es tomada en la Biblia siempre el Nuevo Testamento del griego. Y la palabra tropieza es dar con los pies en un obstáculo al ir andando por un camino, con lo que se puede caer. Entonces, cuando uno tropieza, hay personas que se caen y hay personas que no se caen. Y muchos que están escuchando, literalmente varias veces habrán tropezado mientras caminan y cerraron de caer y no se cayeron. Pero también hay personas que tropezaron y cayeron. Pero la palabra tropieza es dar con los pies en un obstáculo. Hay un obstáculo. ¿Qué significa esto? Que en la vida espiritual de muchos que somos cristianos hay obstáculos que hay que vencer. Con la ayuda del Señor, Con la ayuda del Señor, hoy lo vamos a vencer. hoy lo vamos a vencer. Ese obstáculo puede ser una tentación. Ese obstáculo, por ejemplo, hoy en día están las redes sociales. ¿Qué podía ser de tropiezo? No tan solo para los adolescentes, también para los matrimonios, para los ministros, para las ovejas. Vos estás en las redes sociales y se puede manifestar algo que está relacionado con la pornografía. Y si entras y das el ok en ese lugar, ¿qué estarías ya? Tropezando, ¿verdad? Entonces, con esta enseñanza, ¿qué vamos a hacer? A dar vuelta a la página, como para decirlo, nos salimos de ese terreno, nos salimos de ese lugar. Amén. Hay personas que pueden tener tentaciones en la vida, la persona normal que no es cristiana, y el que es cristiano puede tener un tropiezo incluso dentro de una congregación. Hay casos, ¿verdad?, que vemos que dentro de las congregaciones hay ministros, ya sean ministros en alabanza, ministros... yo cuando en los primeros tiempos estaba, por ejemplo, como salmista en ministros de alabanza, y había tropiezos. ¿En qué sentido? En que ya el hermano o la hermana se estaba fijando en la salmista, pero el salmista estaba de novio con alguien del mismo ministerio, que también dentro de la música. ¿Y cómo terminó eso? Termina mal, porque una vez que sale a la luz todo eso, se manifiesta el engaño, lo que no viene de Dios, y lo que son ministros de Dios, que son los que están a cargo de los ministros de música, se enteran y que tienen que hacer una separación, separar a la manzana podrida para que no pudra todo el cajón. Por supuesto, se los exhorta, se los manda a tomar un tiempo, como si fuese un retiro de pretal, pero en este caso un retiro de pausa para reflexionar, porque todo eso tiene un respaldo bíblico. Cuando alguien comete un error, se le habla sola, luego se le habla como un testigo y luego se lo denuncia en la iglesia. Eso está escrito en Mateo capítulo 18, para que no quede confundido, leanlo completo. Y también hay una autoridad de parte de Dios en el mismo capítulo 18 de Mateo 18, de que si es necesario se los puede expulsar, y le da un poder Dios a las autoridades de que todo lo que tú decidas, y usa la palabra, todo lo que ates o desates, es decir, lo que tú decidas yo te respaldo. Pero por supuesto no se hace injustamente, sino cuando hay algo, cuando ya se fue confirmado, cuando ya sabemos que la persona ha tropezado. Y así viceversa para todas las áreas, en todos los aspectos. Ahora, Marcos capítulo 9, mi esposa va a leer el versículo 45 para poner un ejemplo acá de lo que significa la palabra tropieza, que es dar con un obstáculo cuando uno va andando por el camino, en lo cual se puede caer. Por eso que el título, ¿cuál es? Que le había dicho a todos ustedes, que tu tropiezo no sea una caída. ¿Saben qué significa esto? Digan conmigo, esto significa que aquellos que estaban por caer, al escuchar esta enseñanza, no van a caer. la prédica
también es como un semáforo. También es como un semáforo. Cuando está rojo es no avanzar, Está rojo, no va. ¿verdad? Cuando está amarillo hay pausa, pensamos. El verde es libre. Amén. Pero acá estamos enfocándonos que ¿cuándo me puedo manejar libremente? Cuando sé que ya vi el obstáculo en el camino y lo evito, lo esquivo. ¿Qué dice la palabra del Señor, amor? En Marcos capítulo 9, versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Muy bien. Esto lo confirma en Lucas 6. Vaya a Lucas capítulo 6. Dice, y si tus pies te fuera ocasión de caer, córtalo. O sea, la Sagrada Escritura rápidamente nos está poniendo... la persona que no entiende lo espiritual cree que literalmente te tenés que cortar el pie. Y no es así. El Señor te está poniendo, te está haciendo una parábola para que uno haga un análisis, ¿sí? Y si tus pies, es una alegoría, si tus pies te fuera ocasión de caer, o sea, ¿cómo caer? Porque ¿cuál es la consigna del día de hoy? Cuando una persona tropieza. Tropieza. El título es que tu tropiezo no sea una caída, ¿verdad? Entonces, y si tus pies, dice acá, te fuera ocasión de caer. Entonces, ¿cuándo tu pies te es ocasión de caer? Cuando hay un obstáculo, cuando he tropezado en algo. ¿Cuándo tu pies te es ocasión de caer? Hay personas que ya conociendo la verdad, de repente se siguen mezclando con gente de las tinieblas que están en brujería y quizás te invitan a la casa. Mire, yo les voy a enseñar algo, queridos hermanos. Eso está escrito para que no quede confundido. Leanlo completo a 1 Corintios capítulo 10. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen en las casas, ya sea el gauchito gino, usan la muerte. Todas estas personas que tienen ese tipo de idolatría en las casas, yo les recomiendo que no vayan a esas casas, porque en Corintios 10 dice que ellos te van a invitar agua, te van a invitar de comer, pero espiritualmente y bíblicamente todo eso está consagrado ¿a quién? A los ídolos, dice la Biblia. Por lo tanto, si alguien te invita, dice en Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, leanlo completo en los últimos versículos, dice claramente, no comas nada, no recibas nada de lo que está consagrado a los ídolos. Y mucha gente está del otro lado y dice, pero ¿qué hago, pastor? Tengo mi hijo, o tengo mi suegro, o tengo mi cuñado, o tengo mi yerno, o tengo no sé qué, que en la casa tiene un altar, ¿y qué hago? ¿No voy a dejar de visitarlos? ¿Y qué dice acá? Si tus pies te fue ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Entonces la otra persona está en ignorancia. Y si a mí se me ha quitado la venda y la ignorancia, ¿por qué tengo que caer? Mira cómo lo confirma Lucas 6, 39, en el versículo 39. En el versículo 39 de Lucas 6 no es tan solo por lo que estoy hablando como ejemplo, sino también en ese tiempo era para los fariseos y en este tiempo para aquellos que muchas veces subestimamos a la verdad de la palabra de Dios y no somos obedientes a su palabra. ¿Qué nos dice el versículo 39? Y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo pozo? ¿Dónde van a caer? En el mismo pozo. ¿Y cuál sería el pozo? Si tus pies te ocasión de caer corto, a lo mejor es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies se ha echado al infierno. ¿Cuál sería el pozo? El infierno. El infierno. El infierno, queridos hermanos. ¿Qué significa esto? Diga, que las personas que tienen altares que tienen altares e idolatrías, si no se arrepienten y se despojan de todo eso, su destino es el infierno. Dios no quiere que sea así. Dios no quiere que sea así. Nosotros no queremos que sea así. Nosotros no queremos que sea así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por esas personas? ¿Juzgarlo o no? Orar por ellos. Orar. Y Dios quiere que esta enseñanza, ya que están en las redes, le comparte, que alguien pueda escuchar. Pone en YouTube, pone el pastor Ángel Ramón Ferreira, pone el 94.1, hay muchas enseñanzas. Escuchan, tomarse el tiempo, porque es guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para evitar en este día, el enfoque es evitar tropiezos. Entonces, queridos hermanos,
vemos que en Lucas 6:39 la palabra dice, mientras mi esposa veía Job capítulo 5, y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Y qué dijo la base de hoy en Juan 11, versículo 10? Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ahí está. Entonces, si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo, en el pozo. ¿Por qué van a caer? Porque andan de noche. Y cuando el Señor se refirió a este tema, es espiritual, porque ustedes creen que, por ejemplo, hoy son en este momento las 11 o al mediodía, lo mejor de la luz. ¿Puede alguien andar de noche habiendo un mediodía espléndido de luz de sol? Sí, ¿La respuesta cuál es? La respuesta es sí. sí, porque en el ámbito espiritual, Claro, anda en tinieblas. la oscuridad y la noche es andar en pecado y en caminos de tinieblas que están relacionados con el ocultismo o con una falsa doctrina al extremo. Por ejemplo, en la parábola de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, el esposo llegó ¿cuándo? A medianoche. Entonces mucha gente cree y se han dado testimonio que Dios va a venir a medianoche, sin entender el enfoque espiritual. ¿Qué tenían que tener las 10 vírgenes? ¿Qué tenían que tener? Aceite. El aceite, que es el Espíritu Santo, la luz del Señor, para que cuando venga el Señor, porque había una tradición en Israel, literal, en donde se preparaba 10 vírgenes para recibir al esposo. Las insensatas no prepararon el aceite, que son las personas que no se congregan, que no reciben palabra, que no están en esa comunión. Pero entraron las prudentes, entraron a la boda. Era medianoche, pero esa medianoche era espiritual, es que el Señor va a venir. El Señor va a venir. Va a haber una oscuridad en el mundo. Va a haber una oscuridad en el mundo. Espiritual. Espiritual. Va a haber muchas tinieblas. Muchas tinieblas. Muchos se apartarán. Muchos se apartarán. Escuchen, en Mateo capítulo 24 dice que en el final de los tiempos el corazón y el amor de muchos se va a enfriar. Es más, si leemos mismo capítulo 25, en la parábola del 1 al 10 de la Virgen, dice que ¿quiénes se durmieron? Todas. Todas. Todas cabecearon y se durmieron. Claro, hay una diferencia. El Salmo 4.8 dice: en paz me acostaré, ese mismo dormiré. Dormimos confiados. ¿Cuándo dormimos confiados? Si nos dormimos teniendo aceite, teniendo el Espíritu Santo, viene el esposo y encendemos la luz. Amén. ¿Y cuál es la luz, pastor? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué nos dice Job capítulo 5, versículo 13 y versículo 14 referente a este tema? Que prende a los sabios en la astucia de ellos Que prende a los sabios en la astucia de ellos. y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con Ahí tinieblas está, de día tropiezan con tiniebla y a mediodía andan a tienta como de noche. ¿Cómo es que a mediodía andan como de noche? Entonces, cuando una persona, cristiano o no cristiano, anda a mediodía de noche, es lo que estaba queriendo explicar hace un momento. De día tropiezan con tinieblas. De día tropiezan. ¿Cómo puede tropezar una persona de día? Bueno, vamos a decir que de repente puede pasar. No lo vamos a dar por broma de juego porque si no, no va a parar. Vaya a Proverbios capítulo 4, mi esposa. Dice: de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Entonces, lo que nos está diciendo acá en contexto del versículo 13, la Sagrada Escritura, que a los que son sabios y se creen que tienen mucha astucia para hacer muchos fraudes y cosas, el Señor los humilla. ¿Sabe por qué? Porque en Marcos 4:22 dice que no hay nada oculto que no se manifieste, que no haya de salir a la luz. Porque la luz lo manifiesta todo. Y si leemos
Juan capítulo 3, luego lo vamos a leer, Juan capítulo 3, del 19 al 21, nos explica claramente lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Pero primeramente vamos a hacer una cosa. Vamos a leer primero, disculpa amor, anda Mateo, a Juan capítulo 3, dije, ¿verdad? Léelo el versículo 19 al 20, porque estamos hablando del tema de la luz, del tema del tropiezo. Vamos a ver qué nos dice, eso me está marcando el Espíritu, que lo leamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz. El que hace lo malo no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Porque significa no se congrega, no se acerca a Dios. Porque ¿quién se había acercado a Dios? Que ya enseñé uno de tus martes pasados. Nicodemo, del partido de los fariseos, que todos los sacerdotes habían caído en la oscuridad de las tinieblas. ¿Y quién se había acercado a la luz? Nicodemo. Era el único. Y dice la palabra que era medianoche. ¿Cuándo se acercó Nicodemo? A medianoche. ¿Y qué le quiso enseñar el Señor a Nicodemo y a nosotros? Que por más oscuridades que haya, y sin importar la hora que me vengas a ver, yo soy la luz. Amén. Pero muchos no quieren venir a mí. Es más, me están queriendo matar tus colegas, tus escribas, tus fariseos, tus sacerdotes. Me están queriendo matar y es más, me van a matar. Y todo eso lo explicó y lo dijo nuestro Señor y Salvador. Ahora sí volvemos a Proverbios capítulo 4, en donde en el versículo 19 al 18 y 19, vamos a empezar leyendo primero el versículo 18, lo vamos a leer al revés, vamos a leer primero el 18 y luego el 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo como la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿El día es qué? Perfecto. Ya hice una enseñanza. ¿El Cordero de Dios era perfecto para morir? Amén. La respuesta es sí, amén. Y hice una enseñanza que se llama el cristiano perfecto. Todos los cristianos podemos cometer errores, pero esos errores y pecados de concupiscencia no significa que somos imperfectos. Porque si decimos ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, Gálatas 2:20, ¿Cristo qué es? Perfecto. Entonces, Amén. ¿qué hizo Él? Nos perfeccionó. Entonces, ¿qué somos? Santos y perfectos. Y la Escritura, ¿qué nos dice en el Nuevo Pacto? Sed santo, Porque yo soy santo. sed perfecto, Como yo soy perfecto. como yo soy perfecto. Entonces, cuando pecamos, se llama concupiscencia. Porque no podemos mentir diciendo que somos imperfectos. Búsquenla en la prédica en mi canal, se llama Cristiano Perfecto. También está en el canal de la radio que lo puse. Y explico, y el Espíritu explica, porque hay malas interpretaciones en esta área y hay malas conversaciones. Ningún cristiano puede decir que es imperfecto, porque el cristiano permanentemente dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si la persona se cree no santa e incluso no perfecta, entonces ¿quién no vive en él? Cristo. Cristo, porque Él es perfecto, Dios es perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. El versículo 19 dice de Proverbios capítulo 4, dice, el camino de los impíos... El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahí está, vamos a poner para que... El camino, dice, el camino, ahí está, amor. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No saben. ¿Cómo que no saben? No saben en qué tropieza. Cuando vemos al Señor en la cruz en los evangelios, Él desde la cruz mira y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como oscuridad, dice, no saben en qué tropiezan. Es decir, que los gentiles, que eran los romanos, estaban matando a un hombre y no sabían lo que hacían. Eso éramos nosotros. Pero el sacerdocio levítico y los que estaban a cargo de la casa de Dios, de la ley de Moisés, sí sabían lo que hacían. Por lo tanto, para ellos había mayor condenación. Eso le dijo cuando lo estaba juzgando Juan 19 ante el concilio con Pilato.
mayor castigo hay para el que me entregó a ti. Y muchos decían a Judas, no, Judas lo entregó a Caifás. Y Caifás, con el Sanedrín, lo entregó a un gobierno. Y ustedes saben que literalmente Pilato no lo quería matar. Es más, él se sorprendió cuando lo dejaron libre a Barrabás, pero por elección del mismo pueblo, que es como el tiempo, estaban comprados los votos. El Sanedrín había hablado a todas las personas, le habían dado plata, le habían, ¿cuál es la palabra que se utiliza ahí? Cuando estamos extorsionando, no extorsionar, sino estamos queriendo comprar algo para que gritemos todos juntos algo. Liberen a Barrabás, gritaron todos porque estaban todos. ¿Sobornamos? Eso, subordenaje, exactamente. Y ahí entra, o sea, 4:6, mi pueblo destruido por falta de conocimiento. O sea, mataron a un hombre inocente por falta de conocimiento. ¿Pero por qué lo mataron al Señor? Porque el Señor, ¿qué dijo? Enojado sacó el látigo en Juan capítulo 2. Y enojado en los evangelios, ¿qué le empezaba a decir a los escribas y a los fariseos? Hipócritas, víboras. ¿Por qué lo irritaba? ¿Por qué se enojaba tanto el Señor? El Señor no lo vemos enojado con nosotros, los pecadores. A los pecadores, como a la mujer sorprendida en adulterio, Juan capítulo 8, en paz le dijo, yo no te condeno, vete, no peques más, pero esos que te querían apedrar, no te van a apedrar porque vos estás conmigo. Sin embargo, cuando se dirigía a esta camada de gente que, entre comillas, tenía la palabra de Dios, pero ¿con quién estaban aliados? Digan, con el César. Con el César. Y hay muchas iglesias que en este tiempo que hemos vivido en la política también estaban aliados con la política y con los gobernantes. Y nosotros no podemos hacer ese tipo de alianza. Nosotros tenemos que tener una comunión, una alianza, perdón, ¿con quién? Con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, queridos hermanos, quiero que vayas a Juan 8, versículo 12. Porque acá dice, mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día y se hace perfecto. ¿Qué significa esto? Vamos a observar esto, vamos a visualizar. Si vemos la aurora en un amanecer, el sol va subiendo. Y mientras va subiendo el sol, desde el amanecer, el día se va haciendo perfecto. ¿Qué simboliza esto? Diga, esto simboliza cuando una persona se acerca a Dios, empieza como una aurora. Llega la aurora para su vida. El cristiano, la persona va en aumento hasta que es perfecto. Ahora sí, lea Juan 8:12. Dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Y si leemos Santiago capítulo 1, vaya rápido, Santiago capítulo 1, en el versículo 17, creo que es exactamente el versículo 17, nos dice algo que es muy importante. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Quién es el Padre de las luces? Yeshua. Cristo. Cuando Dios creó a Satanás, ¿cómo se llamaba Satanás? Lucifer. ¿Y qué significa la palabra Lucifer? Luz, portador de luz. Entonces, ¿es una mala palabra Lucifer? No. No, pero te enseñaron mal también. Ay, no digas esa palabra luz. No. Cuando Dios lo creó, porque Él es el Padre de las luces, creó a todos los ángeles, incluso a nosotros luego. Primero los ángeles. Pero Lucifer era portador de luz. Y hemos leído Juan 8:12, que dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿portador de qué? También es el Hijo de Dios. De luz. De luz. Entonces, cuando uno dice, no, el Señor, Yeshua es un Lucifer, dice, ay, pecado, ¿cómo va a decir eso? No, portador de luz. O sea, todo lo que es portador de luz, cuando leemos del original, significa. Pero ¿qué dice el profeta Ezequiel? En el libro de Ezequiel, ¿qué nos marca ahí? Hasta que se halló pecado en él. Entonces, Satanás, cuando se halló pecado en él, lean Apocalipsis capítulo 12, fue expulsado
con una tercera parte, qué lástima porque estamos grabando para YouTube, con una tercera parte de los ángeles caídos que se les llama. ¿Entienden, queridos hermanos? Lo vamos a bajar, amor, porque... Ahora vaya a Mateo capítulo 18. Vamos a ir a Mateo capítulo 18 y mientras vamos a Mateo capítulo 18, se van sumando lo que se están, vamos a decir cuál es la consigna y cuál es la base, sí, rápidamente. Amén. A los hermanos para que sepan de qué se trata. ¿Sí? El título es que tu tropiezo no sea una caída. Acá con la consigna... Cuando una persona tropieza. Cuando una persona tropieza, la base de Juan 11:10 nos dijo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ahí está. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Vamos a leer Mateo 8, versículo 7. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? ¡Ay del mundo! Empieza diciendo el versículo 7. Mateo 8. Capítulo 18, versículo 7. Lo leo 18. Yo, anda primera de Pedro, amor, porque no puedo ser tan lento. ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¿Cómo hay del mundo por los tropiezos? Pero dice, porque es necesario que vengan los tropiezos. ¿Pero cuál es el título? Que este tropiezo no sea caída. No sea una caída. Hay del mundo por los tropiezos. Hay del mundo. Pero el mismo Señor dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero luego pone un pero. Digo, cuando hay un pero... Cuando hay un pero... Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Dice, pero hay de aquel hombre... por quien viene el tropiezo. No se preocupe usted por eso. Déjelo ahí. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Diga, ¿es peligroso? Es peligroso. Ser de piedra de tropiezo. Ser de piedra de tropiezo. Bien. Por ejemplo, vamos a poner al hombre cristiano y a la mujer cristiana. Hay muchas mujeres cristianas que van a las congregaciones, no es que yo sea fariseo ni nada, sino que pueden tener una forma de vestirse muy provocativa que le puede ser de tentación para el hombre que está del otro lado. Yo como pastor tuve muchas tentaciones y lo tienen todos los pastores. El que diga que no es un mentiroso. A mí, le digo literalmente, una chica me dijo, me hice los pechos, hizo así, me puse la silicona, dice. Y tenía descotado, porque el que se pone... ¿Silicona se llama, amor? ¿Cómo se llama? Sí, prótesis, bueno. ¿Prótesis también? No, porque está la prótesis dental, ¿no? Es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, pero el tema es que está un poco descubierto y si yo... Hay una cámara ahí, ¿verdad? Miren dónde estoy parado. La cámara esa tiene determinados grados de proyección según el zoom de visualización hacia el frente. Y cuando yo estoy mirando hacia el frente, va a ser imposible, aunque no quiera, mirar algo que está frente mío, mayormente si lo tengo a 1 metro. Entonces, por supuesto, uno como ministro tiene que hablar, explicar, y eso lo hacen mucho. Está el de repente que no quiere hablar, ni quiere explicar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay colegios secundarios en donde, muchos saben lo que te por hablar, a las nenas adolescentes le hacen una minifaldita. El profesor está al frente, las nenas están de frente. ¿Qué creen ustedes que se le va a ver? Aunque no quieran. Que tienen que llevar una toalla o un manto para taparte. Entonces eso no está bien. Sin embargo, todos aceptamos eso. Parece que nadie se queja, ni nadie dice, che, por favor, tomemos carta en el asunto. No sé, pero ahí ya vemos que esos lugares están siendo manejados por el mismo Satanás. Me imagino a los compañeritos, a las compañeras, al hombre que se pone de novio con una nena que está vestida de esta forma. La tentación está, pero después cuando dice, uy, me quedé embarazada, claro, mira cómo estás. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa al varón? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Bien, la educación empieza por casa. Entonces va a depender de nosotros a dónde estamos mandando a nuestros hijos. Entonces, si en un lugar me dicen, no, tiene que ir de pupera porque el colegio estipula, bueno, ¿por qué tiene que ir de pupera? Un ejemplo para así, por decirle algo extremado. Entonces, si bien la Biblia nos marca que nos tenemos que vestir de misericordia, pero acá dice, hay del mundo por los tropiezos. Porque, ¿qué significa?
que el mundo, el sistema te va a llevar a tropiezos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Evitar esas cosas. Un ejemplo, si nosotros sabemos que como cristianos no podemos mandar a nuestros hijos a un lugar que sabemos que prácticamente es como Sodoma y Gomorra ese lugar. Tenemos que tratar de evitar esos lugares. En 1 de Pedro capítulo 2, ¿estás ahí, amor? En el versículo 7 al 8 nos dice así. La piedra, porque está hablando del tropiezo. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿En qué tropiezan? En la palabra. ¿En qué tropiezan? La palabra. ¿Puede alguien tropezar en la palabra? Sí. Diga, no debería. No deberían. Miren, la palabra de Dios es dada a todos y es una enseñanza acerca de la palabra. La palabra palabra significa verbo. El verbo es Dios y con Dios. Y el verbo se hizo carne, Juan 1:14. Es Dios mismo. La palabra es de Dios. Pero los hebreos, el pueblo de Judá, Israel, Jacob, que es Jacob, tropezaron. ¿Con quién tropezaron? Con la palabra. Tropezaron con la palabra porque Él es roca que hace caer. Roca. Lucas 6:48, construir sobre la roca. Ellos no construyeron sobre la roca. Y piedra de tropiezo. Si leemos para que se explique, ustedes después lean completo. Yo por los tiempos, yo les doy para que lean completo. Juan capítulo 9, en donde vemos el ciego en nacimiento y al mismo tiempo, cuando reprime el Señor a los fariseos y a los escribas, porque viendo, ellos que veían no podían ver. No podían ver a Dios, a quien ellos predicaban y anunciaban, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vendría a ser una piedra de tropiezo. Entonces espiritualmente muchas veces nosotros podemos llegar a ser una piedra de tropiezo. ¿De qué forma? En este momento, mientras yo le predico a las personas, no se preocupe, tengo que tener paciencia. Mientras yo predico, mientras yo estoy predicando y estoy hablándole a estas personas, es más, si conozco, como hemos dicho, personas que tienen idolatrías en las casas o los conocemos que están en... Y yo les hablo del Señor, y si ellos no aceptan e incluso rechazan, lamentablemente es como que una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque han desechado la salvación. Han desechado como lo hizo Israel. Por eso dice, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Cómo edificadores? Claro, porque en ese tiempo los edificadores era Caifás y el Sanedrín. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es? Yeshua. Es Jesús el Salvador. Y piedra de tropiezo. Vaya a Mateo capítulo 13, amor. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Cuando dice tropiezan en la palabra, hay un texto muy clave para eso, que es, está bueno, anda primero ahí porque me está marcando el Señor, anda Juan capítulo 12, versículos 47 y 48, para que quede claro como confirmación. Porque dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, acá en 1 de Pedro 2:8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y en este tiempo, sigue pasando eso. Sigue pasando eso. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de eso. ¿Qué nos dice Juan capítulo 12, versículos 47 y 48? Lo dice el mismo Yeshua, el mismo Jesús lo dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que en mí cree, al que a mí me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién le va a juzgar? La palabra. ¿Usted le va a juzgar? No, la palabra. ¿Y por qué andamos juzgando a veces? ¿Por qué nosotros andamos juzgando a las personas? Al que oye mis palabras. ¿Alguien está escuchando la palabra del Señor? Amén. Y no las guarda, me la paso, me interesa, te toma poco, tomamos a poco, no le escuches a esa o a ese o a quien. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Aclara. Yo me lo imagino.
El Señor con esa tranquilidad hablando, ¿verdad? Así hablando con sutileza. El que oye, el que me rechaza, ahí dice, el que me rechaza, que representa al que rechaza la palabra y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día final. La palabra del Señor, que es el Espíritu, juzgará a todos aquellos. Hoy en día una de las cosas que es delicada es que se está tomando a poco la palabra. Es más, hay personas que vos le citas un texto y dicen, ya lo conozco. No, pará. Ni yo me atrevo a decir, ya la conozco. ¿Saben por qué? Diga, porque la palabra Porque la palabra es viva. es viva. O sea, de Amén. cada palabra hay misterios que son revelados. El que quiera sabiduría, Que se la pida a Dios. entonces hay que discernirla espiritualmente. Amén. Entonces, yo cuando estoy parado acá ante una cámara, traigo una enseñanza, ¿ustedes creen que vine acá y me puse a soplar esa botella? No. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Una. Un estudio. ¿Por qué la una- Argentina le costó pero ganó el Mundial? A los jugadores que iban a confrontar, ¿ustedes creen que estaban en la casa así cruzando? ¿O los llevó a práctica, a ensayos, a dietas, a un montón de cosas? Y eso lo explica incluso el apóstol Pablo cuando corremos la carrera de la fe. Para ganar una corona. En Mateo capítulo 13, que no puedo, yo bendición, pero pues, disculpen, yo le digo a la gente, dice, ¿por qué se apura? Porque estamos en la radio y si estamos en la tele va a ser peor, más rápido tiene que ir. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21 vamos a leer, amor. Empieza diciendo el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuál es la base? ¿Qué dice la base, querida Esther? Acá dice luego Cuando una persona tropieza. ¿Cuándo una persona tropieza? ¿Qué nos dijo la base de Juan 1, 11 o de 10, perdón? Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué acabamos de escuchar? Esta parábola, porque en Mateo capítulo 11 nacen todas las parábolas del Señor, empieza por primera vez a hablar en parábola. Vemos que en los ejemplos que Él pone cuando Él siembra la palabra, nos dice acá, y el que fue sembrado en pedregales, ustedes después lean lo completo porque tiene mucho discernimiento espiritual, pero acá nos enfocamos en porque es el enfoque. Y el que fue sembrado en pedregales, dice el Señor, está explicando la parábola, el que oye la palabra. ¿Y que hemos leído recién en Juan 12, versículos 47 y 48? El que oye mi palabra y no toma ni la respeta, yo no le juzgo, pero esa misma palabra te juzgará. Y acá dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Sí, aleluya, gloria a Dios. Sí, me gozo, amén. Y nosotros vemos eso. Está bueno eso, sí. Es bueno gozarse, más. Sí. La Biblia dice que nos gocemos. Tenemos que estar en el gozo, claro que sí. Diga, el problema es que aparentemente hay mucha gente hipócrita. Hay mucha gente hipócrita. ¿Qué significa esto entonces? Que hace una careteada en el gozo. Y lo dice acá en el versículo 21. Dice, esa persona no tiene raíz. ¿Y cuántas personas vemos que están en una iglesia, después no la vemos más, está en otra iglesia, no está más tampoco en esa iglesia, se fue a otra iglesia? ¿Qué es lo que no tiene? Constancia. No, acá lo dice, no tiene raíz. No tiene raíz. La palabra bíblica dice raíz. Cuando uno echa raíz, si tú tienes una plantita en la casa y echas raíz, ¿se va a quedar o anda de paseo por ahí? No, se va a quedar. Y hay que regarla, ¿no? Y hay que regarla, sí. ¿Y quién le riega a ustedes cuando van a congregarse? Y el pastor con su enseñanza. Ahí está, nosotros los ministros, como estamos en este momento. Yo estoy de acá tirando agua también, para que muchos de aquellos que sí echaron raíz en sus congregaciones, también reciben de parte de sus ministros, porque servimos al mismo Dios.
Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, cuando ya conocemos esta palabra, decimos, el hermano es de corta duración. Diga, ¿es un hermano? Es un hermano. TikTok. TikTok. ¿Por qué de corta duración? El hermano TikTok. Está bueno eso, ¿no? Hermano TikTok. ¿Por qué? Pues corta duración. ¿Saben por qué ustedes saben por qué existe el TikTok? Digan conmigo. Porque ya nadie tiene paciencia Porque ya nadie tiene paciencia de escuchar la palabra de de Dios. escuchar la palabra de Bien, Dios. hay muchos pastores. Yo todavía no predico por TikTok. Pero no quiere decir que dé una pequeña enseñanza. Lo puedo hacer. Yo subo a YouTube, mis prédicas duran siempre en transcurso de 1 hora. ¿Quién se puede tomar el tiempo de estar 1 hora escuchando 1 hora y 20? Diga, solamente aquellas personas que aman la palabra de Dios. Que aman la palabra. Amén. Y el que no ama, ¿qué busca? TikTok. Todo rápido. Diga, eso significa muchos que de repente andan por ahí. Que de repente andan por ahí. Ay, lo digo, Señor, no lo digo. Se van a reír mucho del otro lado. Con un touch and go. En 5 minutos me tomo un té. El que tenga oído por ahí que oiga. Entonces eso no sirve. No tiene raíz, dice acá Mateo 13:21. No tiene raíz en sí, sino de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué le pasa? Tropieza. ¿Cuál es el título de hoy? Que tu tropiezo no sea una caída. ¿Cuál es el mensaje para orar? Si estás del otro lado escuchando esta palabra y no puedes echar raíz, y si de repente se te está sembrando palabra de Dios, y por haber escuchado palabra de Dios vino la aflicción, porque la Escritura dice claramente que aquellos que escuchamos la palabra de Dios va a venir sí o sí la aflicción, y también que va a haber una persecución. Entonces, si estás del otro lado, querido hermano, si tenés persecución espiritual y hay aflicción en tu casa, en tu vida, y estás en ese tropiezo de ya no congregarte, solamente di estas palabras conmigo. Padre Celestial, perdóname, Señor. Dame las fuerzas que necesito para estar en tu presencia. Amén. Que el Señor les perdone. En Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará y Él a se vosotros. acercará a vosotros. En la parte final, en la parte de oración, el Señor me ha dado una palabra clave para el no tropiezo. Esa la vamos a decir en la parte que estamos llegando ya a la parte final. Queridos hermanos, la consigna de este día que estamos compartiendo es cuando una persona tropieza. Y lo hemos compartido con la base de Juan capítulo 11, versículo 10, que nos dijo: pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Porque no hay luz en él. Querido hermano, vamos a cerrar los ojitos, queridas hermanas. Oro, Padre, en este momento por lo que están en esta comunión, por lo que están tomando estas palabras, Señor. En Romanos capítulo 11, en el versículo 8 al 11, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y eso es verdad, está hablando de Israel. Y vemos que Israel está en guerra y que todavía no asimilaron los escribas y aquellos que están encargados de decirles que el Mesías, Yeshua, ha llegado, a quien conocemos como Jesús. Y pone un ejemplo, y David dice con conocimiento bíblico, se ha vuelto, dice, su convite en trampa, en red, entró pesadero.
y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, entre signo de pregunta dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y el título de la enseñanza es que tu tropiezo no sea una caída. Y contesta y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Y muchos condenamos rápidamente a Israel. Y no podemos condenar a Israel porque hay una promesa para Israel. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y malditos serán los que te maldigan. Promesas a Abraham, padre de la fe, a Israel y para nosotros los gentiles en este tiempo. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Para provocarlos a celos, dice. Y ellos tienen celo. Cuando escuchan y se enteran del Dios que va a los gentiles, están provocados a celo. Pero en el mismo capítulo 11, ustedes lo van a leer luego completo, el Señor salvará a su pueblo, porque hay una promesa también para Israel. Pero nosotros, que estamos en la presencia del Señor, tenemos que tomar estas palabras espirituales, porque por esa gracia recibimos una gran bendición. En Jeremías, capítulo 18, exactamente en el versículo 15, la palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice para todos aquellos que estamos escuchando, y de alguna forma han caído, queridos hermanos, o han tropezado, hay esperanza de parte de Dios, y hay palabra de parte de Dios para tu vida, querido hermana, querido hermano que estás escuchando la palabra en este momento. Y el Señor te dice en el versículo 15 de Jeremías capítulo 18, porque mi pueblo me ha olvidado, porque se han fijado en lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. Cuando el Señor le habla a través del profeta Jeremías a Israel, es un pueblo que se ha olvidado de Dios y que más adelante viene el rey Nabucodonosor de Babilonia y los lleva en cautiverio. Pero Dios mandó profetas para advertir, para que no anden en caminos de oscuridad, para que no haya tropiezos. Y para nosotros, los que somos gentiles, nos ha dejado una palabra muy clave. Y esa palabra clave que tenemos que tomar y pegarla en la heladera, en el retrovisor de tu auto, está en el Salmo capítulo 119, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando las 5 vírgenes prudentes en Mateo 25 tomaron sus lámparas, encendieron su luz y entraron a las bodas. Pero las que no tenían de ese aceite, que es la palabra, que es el Espíritu Santo, no pudieron entrar. Y esta palabra nos está indicando que una de las formas de no tropezar es teniendo esa lámpara espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El Señor dijo en Juan 14:6:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero anteriormente le había dicho a todo en Juan 8:2, soy la luz del mundo. Entonces, si tenemos la luz del mundo, si tenemos esta gran bendición y este gran beneficio para no tropezar, ¿por qué tropezamos? ¿Por qué? Esa es la pregunta, queridos hermanos, que nos tenemos que hacer en nuestro corazón, en nuestra conciencia. ¿Qué está pasando conmigo? Uno de repente le puede echar la culpa a Satanás, a algún mal espíritu. Pero Dios nos dio un espíritu de poder, queridos hermanos. Ese espíritu de poder es para que podamos decirle no a la tentación, al pecado que es de caída. Solamente tenemos que implementar lo que está escrito. Y es más, si alguien pecó o alguien cayó, la misericordia de Dios se renueva día a día. Los ninivitas en el libro de Jonás ya habían tropezado y caído, pero Jonás en el capítulo 4 se enoja porque Dios les perdonó. Pero este pueblo había entrado en ayuno y en oración y se arrepintió de su iniquidad y de sus pecados. En este tiempo tenemos la gracia del beneficio de la sangre del Señor. 1 Juan capítulo 1 versículo 7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, es decir, formar el cuerpo. Y la sangre del Hijo de Dios, Señor y Salvador, nos limpiará de nuestras iniquidades, nos limpiará de nuestros pecados. Porque si hemos pecado y pedimos perdón, Él nos perdonará. Si has tropezado en algo, querida hermana o hermana, estando con el Señor, solamente di estas palabras: contra ti he pecado, lo reconozco, Señor. Ayuda, aumenta mi fe, perdona mis pecados, que pueda llegar a tu presencia, a recibir tu bendita sangre, porque tu sangre me limpia de toda maldad. Cada vez que bebemos la sangre es un recordatorio de que alguien ha dado la vida por nosotros en la cruz y que ha vencido a Satanás y al pecado original. Creemos en ti, Señor. Y en este momento tú estás ministrando a estas personas que con lágrimas en los ojos se están arrepintiendo de sus iniquidades y su pecado. Y eres un Dios de misericordia que solamente te dice: te perdono, vete y no peques más. Y si vuelves a pecar, vuelve a arrepentirte. En Lucas 11, Pedro le dijo: si un hermano peca contra mí 7 veces, el Señor dice: hasta 70 veces le vas a perdonar si peca contra ti. El tema es que se arrepiente esa persona. El tema es que nosotros nos tenemos que arrepentir. El tema es que nos tenemos que perdonar unos a los otros. Gracias, Padre Celestial, por tu luz, por tu palabra en este mundo de oscuridad, para que un tropezón no sea caída en nuestras vidas. Y lo que evita esa caída es tu luz, es tu palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada una de las personas que están en esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que por tropiezo, quizás caída, incluso despertaron enfermedades porque fueron puertas abiertas, el enemigo pudo tener ese acceso. Pero el Señor nos limpia. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Proverbios 4:21 dice: la palabra del Señor es medicina para el cuerpo. Gracias, Señor, por sanar a tus hijos. Gracias por sanarnos, Señor. Creemos en ti.
Aquella persona que está con ese problema, ese ataque espiritual en algún lado de su cuerpo, que ponga la mano en ese lugar. Porque tenemos el espíritu de poder. Te tenemos a ti, Señor. Y cuando se ponga la mano en ese lugar, proyéctese la luz del Señor. Imagínese lleno de luz. Como nos llevó a proyectar el Salmo 23. Proyéctese ahí. En verdes praderas me hace descansar. En agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. El Señor está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento, queridos hermanos. Él adereza mesa en presencia de nuestros enemigos, porque nos ha ungido con su palabra en nuestras cabezas para que nuestras copas queden rebosantes y el bien y la misericordia nos sigan en el resto de nuestras vidas. Porque habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. El mal no tocará nuestras vidas. Tú nos bendices y te encargas del devorador, y te encargas tú, Señor, del león rugiente, y nos llevas a ser cabeza y no cola, prestamistas y no deudores, bendecidos con toda bendición, para que tengamos buena salud, para que seamos sal en la tierra que pisamos y para que seamos luz en este mundo. Que así sea, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a entonar esta adoración. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Precioso Señor, eres el Hijo de Dios, enviado para salvar nuestras vidas. Creemos en ti, tú eres esa luz, tu palabra es esa luz, esa lámpara para nuestro andar. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Todos juntos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí, en mí y en todos nosotros. Denle la gloria, queridos hermanos. Gracias, Padre Celestial. Queridos hermanos, la verdad que compartiendo con nuestro Señor y Salvador nos gozamos porque estamos en su presencia, nos gozamos en estas bendiciones que han llegado de parte de Dios para nuestras vidas y para cada uno de todos ustedes que están del otro lado. Por lo tanto, puedo decir a todos ustedes que están del otro lado, paz y bendecida vida para todos. Así de esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica. Nosotros seguimos en la radio, estamos hasta las 13 horas, una hora más, queridos hermanos. Luego van a venir la tanda publicitaria. Ustedes nos mandan mensaje de texto al 11 31 56 60 76. Vamos a estar compartiendo, queridos hermanos, tu mensaje. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira y nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. En la mesa de trabajo nos estuvo acompañando nuestra querida Esther. Gracias, Esther. Gracias, querida Gaby. Que vamos a seguir acá, mi querida esposa, está Isa Ferreira, y todos ustedes que están a través de la compañía radial. Bendigo, queridos hermanos, bendigo al patrocinador que nos ha estado patrocinando este mes. No sabemos quién es, Dios sabe, lo bendecimos y lo ponemos en las manos. Gracias, Padre Celestial, por aquellas personas que con un corazón alegre están sembrando. Nuestro código ALIA es Somos de Yeshua, así como suena. Vamos a ir, queridos hermanos, una tanda publicitaria. En instante regresamos con todos vosotros y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.